Cuidado. Este video te mostrará los lugares más terroríficos donde la historia y lo paranormal se encuentran. Linterna explora con nosotros hospitales abandonados y aún en funcionamiento, donde los gritos y llantos de los pacientes aún resuenan en la noche. Desde enfermeras fantasmas hasta figuras espectrales, estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. El Hospital St. Bartolomé, conocido cariñosamente como Barts por los londinenses, es uno de los hospitales más antiguos y emblemáticos de Inglaterra. Fundado en 1123 por Raere, un clérigo de la corte del rey Enrique I, ha estado en funcionamiento continuo durante casi 900 años. A lo largo de su extensa historia, Barts ha sido testigo de innumerables eventos trágicos, milagros médicos y fenómenos inexplicables que han cimentado su reputación como uno de los hospitales más embrujados del mundo. La historia de Raere, el fundador, es la primera de muchas leyendas que rodean a este hospital. Según la leyenda, Raere era un bufón de la corte que cayó gravemente enfermo durante una peregrinación a Roma. Mientras estaba postrado en cama, tuvo una visión de San Bartolomé, quien le prometió sanación a cambio de que construyera un hospital en Londres para atender a los pobres y enfermos. Raere cumplió su promesa y, al regresar a Londres, fundó el Hospital St. Bartolomé. Esta conexión espiritual con su fundador ha hecho que muchos crean que Raere aún vigila el hospital. Uno de los fenómenos paranormales más famosos de Barts es la elevadora del ataúd. Esta historia comenzó a circular entre el personal y los pacientes del hospital a mediados del siglo XX. La leyenda cuenta que hay un elevador que, sin ser llamado, lleva a los pasajeros directamente al sótano, donde se encuentran las morgues y las áreas de almacenamiento de cuerpos. Una vez en el sótano, las luces del elevador se apagan y la puerta se queda cerrada durante varios minutos antes de volver a subir. Los pocos que han experimentado esto describen una sensación de frío extremo y un miedo paralizante. A lo largo de los años, el personal del hospital ha tratado de investigar este fenómeno sin encontrar ninguna explicación lógica. Otra figura espectral que frecuenta los pasillos de Barts es la enfermera fantasma. Según relatos de antiguos empleados, esta figura fue vista por primera vez a finales del siglo XIX y se cree que es el espíritu de una enfermera que fue asesinada por un paciente mentalmente inestable. Este paciente, un veterano de guerra que sufría de trastorno de estrés postraumático, fue internado en el hospital tras mostrar comportamientos violentos. Una noche, en un ataque de furia, mató a la joven enfermera mientras ella realizaba su ronda nocturna. Desde entonces, muchos han reportado haber visto a una figura femenina en uniforme de enfermera caminando por los pasillos, especialmente en las noches de luna llena. Algunos testigos afirman haber sentido una mano helada sobre ellos y, al voltear, ver la figura desapareciendo en la oscuridad. El hospital también es famoso por su sala de operaciones, construida en 1751 y utilizada hasta el siglo XIX. Esta sala, ahora un museo, era conocida por sus brutales cirugías sin anestesia. El dolor y el sufrimiento que se vivieron allí han dejado una marca indeleble en el lugar. Muchos visitantes y empleados del museo han reportado sentir una presencia opresiva y han escuchado gritos agonizantes y sollozos de dolor. Algunos incluso han visto sombras moviéndose rápidamente por la sala. El fenómeno de los ruidos inexplicables no se limita a la sala de operaciones. En diferentes áreas del hospital, especialmente en los antiguos pabellones y pasillos, se han escuchado pasos, puertas que se cierran de golpe y voces susurrantes. Una historia particularmente inquietante involucra la antigua biblioteca del hospital, donde los cuidadores han reportado ver libros cayendo de los estantes sin motivo aparente y sentir una presencia extraña mientras trabajaban tarde en la noche. La capilla de Barts, otro edificio histórico dentro del complejo hospitalario, tampoco está exenta de fenómenos paranormales. Construida en el siglo XV, esta capilla ha sido un lugar de refugio y oración para pacientes y personal durante siglos. Sin embargo, se dice que está habitada por el espíritu de un sacerdote que fue asesinado durante la Reforma inglesa. Este sacerdote, conocido por su devoción a los pacientes, se negó a abandonar su puesto incluso cuando la persecución religiosa estaba en su apogeo.
fue arrestado y ejecutado en la misma capilla donde rezaba. Desde entonces, su figura ha sido vista arrodillada en oración frente al altar, y muchos han reportado escuchar murmullos y oraciones en latín cuando la capilla está vacía. Uno de los incidentes más documentados ocurrió en la década de 1970, cuando un equipo de televisión fue invitado a filmar un documental sobre los fenómenos paranormales en Barts. Durante una sesión de grabación en la sala de operaciones, los miembros del equipo experimentaron fallos técnicos inexplicables, como cámaras que se apagaban solas y equipos de sonido que captaban susurros y gemidos a pesar de estar solos. Al revisar las grabaciones, descubrieron varias figuras sombrías moviéndose en el fondo. Este material nunca fue transmitido, pero las historias del equipo de filmación se convirtieron en parte de la leyenda del hospital. A lo largo de los años, numerosos investigadores paranormales han visitado el Hospital St. Bartolomé en un intento de documentar y entender los fenómenos inexplicables. Uno de los casos más famosos involucra al investigador británico Peter Underwood, quien dedicó varios años a estudiar los eventos paranormales en Barts. Durante sus investigaciones, Underwood recopiló cientos de testimonios de empleados y pacientes, muchos de los cuales describían experiencias muy similares. En su libro Ghosts of London, Underwood dedica un capítulo completo al hospital, detallando apariciones de figuras espectrales, voces fantasmales y cambios bruscos de temperatura. Más recientemente, en la década de 2000, el hospital fue objeto de un episodio del programa de televisión Most Haunted, donde el equipo de investigación paranormal pasó varias noches en el hospital documentando actividades inexplicables. Durante su estancia, captaron varias imágenes de sombras moviéndose y escucharon golpes y ruidos fuertes. Uno de los momentos más espeluznantes del episodio ocurrió en la antigua sala de operaciones, donde una de las investigadoras sintió una mano invisible agarrándola por el brazo. La reputación del Hospital St. Bartolomé como un lugar embrujado ha trascendido las fronteras de Inglaterra, atrayendo a turistas y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. A pesar de su modernización y los avances en la medicina, las historias de apariciones y fenómenos inexplicables continúan, manteniendo viva la leyenda de uno de los hospitales más antiguos y embrujados de la historia. Las experiencias paranormales en Barts no solo sirven como relatos inquietantes, sino que también son un recordatorio del rico y complejo pasado del hospital. Las tragedias, los sufrimientos y los actos de valentía que han ocurrido dentro de sus muros han dejado una huella imborrable en el tiempo, una huella que se manifiesta en forma de apariciones y fenómenos inexplicables. Los empleados actuales del hospital a menudo hablan de su respeto y cuidado al trabajar en un lugar con tanta historia. Algunos incluso han adoptado rituales para calmar a los espíritus, como dejar flores en ciertos lugares o mantener velas encendidas en la capilla durante toda la noche. Aunque estos actos no están oficialmente sancionados, se han convertido en parte de la cultura del hospital, una forma de honrar a aquellos que han pasado y de apaciguar las energías que aún permanecen. En definitiva, el Hospital St. Bartolomé es un lugar donde la historia y lo paranormal se entrelazan, creando un ambiente único y fascinante. Para aquellos que se atreven a explorar sus antiguos pasillos y edificios, la experiencia puede ser tanto educativa como aterradora. La combinación de hechos históricos, leyendas y fenómenos inexplicables asegura que Barts seguirá siendo un tema de interés y especulación durante muchos años más. El Hospital Kun Memorial, ubicado en Vicksburg, Mississippi, es un lugar que ha estado envuelto en misterio y fenómenos paranormales desde su fundación. Inaugurado en 1830, este hospital fue una respuesta a una devastadora epidemia de viruela. Con el tiempo, el hospital también se convirtió en un refugio para soldados heridos durante la Guerra Civil estadounidense y, posteriormente, para pacientes que sufrían de enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla. A lo largo de su historia, el Hospital Kun Memorial ha sido escenario de tragedias, dolor y muerte, lo que ha contribuido a su reputación como uno de los hospitales más embrujados y terroríficos de la historia. La historia del Hospital Kun Memorial comienza en un periodo de gran necesidad. La epidemia de viruela de 1830 diezmó la población de Vicksburg, llevando a la construcción de un hospital que pudiera atender a los enfermos. Durante sus primeros años,
el hospital fue testigo de innumerables muertes debido a la falta de conocimiento médico y la limitada capacidad de tratamiento de la época. Estos primeros años de sufrimiento dejaron una huella indeleble en el edificio, marcándolo como un lugar de dolor y desesperación. Durante la Guerra Civil, el Hospital Kun Memorial fue utilizado como hospital militar para atender a los soldados heridos en batalla. Vicksburg, un importante bastión confederado, fue sitio de intensos combates y asedios. El hospital se llenó rápidamente de soldados heridos, muchos de los cuales no sobrevivieron a sus heridas. Las historias de estos soldados, sus últimos momentos llenos de dolor y angustia, contribuyen a las leyendas de espíritus inquietos que aún rondan los pasillos del hospital. Uno de los eventos más trágicos en la historia del hospital ocurrió en 1878, cuando una epidemia de fiebre amarilla arrasó Vicksburg. La ciudad, ya debilitada por la guerra y las enfermedades, fue nuevamente golpeada por una tragedia. El Hospital Kun Memorial se convirtió en el centro de atención para los enfermos, pero la enfermedad se cobró la vida de gran parte del personal médico y los pacientes. Los registros de la época hablan de salas llenas de cuerpos sin vida y un aire impregnado de desesperación y miedo. Los pocos sobrevivientes de esta epidemia contaron historias de visiones y apariciones de aquellos que habían sucumbido a la fiebre. A lo largo de los años, el hospital fue ampliado y modernizado, pero las historias de fenómenos paranormales nunca cesaron. A mediados del siglo XX, varios empleados del hospital comenzaron a reportar avistamientos de figuras espectrales y sombras que se movían por los pasillos. Un enfermero, que trabajaba en el turno nocturno, contó haber visto repetidamente a una figura vestida con un uniforme de la guerra civil vagando por los pasillos. Este fantasma, conocido como el soldado desconocido, se convirtió en una leyenda entre el personal del hospital. Los testigos describen cómo la figura desaparece al intentar acercarse, dejando un escalofrío en el aire. Otro fenómeno inquietante que se ha reportado con frecuencia es la aparición de niños fantasmas. Durante los peores años de la epidemia de fiebre amarilla, muchos niños sucumbieron a la enfermedad. Los empleados han contado cómo, en las noches tranquilas, se pueden escuchar risas infantiles y pasos ligeros en los pasillos vacíos. Algunos incluso han visto figuras pequeñas que se desvanecen al ser descubiertas. Estos avistamientos son especialmente comunes en el área del hospital que solía ser la sala de pediatría. En 1989, el hospital cerró sus puertas definitivamente debido a problemas financieros y a la decrepitud del edificio. Desde entonces, el Hospital Kun Memorial ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales. Equipos de cazafantasmas y aficionados a lo sobrenatural han visitado el lugar, documentando fenómenos inexplicables y capturando evidencias de actividad paranormal. Uno de los casos más famosos de investigación paranormal en el Hospital Kun Memorial fue llevado a cabo por el grupo de cazafantasmas conocido como Ghost Adventures. Durante su investigación, los miembros del equipo captaron varias imágenes y sonidos inquietantes. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue empujado por una fuerza invisible mientras exploraba el antiguo quirófano. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces y susurros inexplicables. La comunidad local de Vicksburg ha contribuido a mantener viva la leyenda del Hospital Kun Memorial. Muchos residentes han compartido historias de sus propias experiencias paranormales en el lugar. Una mujer, que vivió cerca del hospital durante su infancia, contó cómo solía ver luces extrañas en las ventanas del edificio abandonado y escuchar llantos y gemidos por la noche. Otra historia local habla de un antiguo guardia de seguridad del hospital que renunció después de solo una semana en el trabajo, afirmando haber visto a una figura fantasmal acechándolo durante sus rondas nocturnas. El hospital también ha sido un lugar popular para los exploradores urbanos, aunque su estado de deterioro lo hace peligroso. A pesar de las advertencias y las barreras, muchas personas han ingresado al edificio para experimentar de primera mano los fenómenos paranormales. Algunos de estos exploradores han capturado fotografías y videos que muestran sombras inexplicables, orbes luminosos y figuras espectrales. Uno de los videos más populares en internet muestra una puerta cerrándose de golpe sin ninguna causa aparente, seguido por un grito desgarrador que resuena por los pasillos vacíos. El Hospital Kun Memorial ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Vicksburg.
Aunque el edificio está abandonado y en ruinas, las historias y leyendas que lo rodean siguen vivas. Los fenómenos paranormales que se reportan continúan atrayendo la atención de investigadores y curiosos de todo el mundo. Para aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el hospital, la experiencia es a menudo descrita como aterradora y profundamente inquietante. A pesar de su reputación como un lugar de actividad paranormal, también hay un aspecto más humano en la historia del Hospital Kun Memorial. El sufrimiento y la muerte que ocurrieron dentro de sus muros son un recordatorio del impacto devastador de las enfermedades y la guerra. Las historias de fantasmas y apariciones no solo reflejan fenómenos inexplicables, sino también la persistencia de la memoria y el dolor en un lugar marcado por la tragedia. En resumen, el Hospital Kun Memorial es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y aterradora. La rica historia del hospital, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, el Hospital Kun Memorial seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. El Hospital Taunton State, ubicado en Taunton, Massachusetts, es un lugar envuelto en misterio y oscuridad. Fundado en 1854 como el Hospital Estatal de Locos de Taunton, este hospital albergó a miles de pacientes con enfermedades mentales a lo largo de su historia. Desde su inauguración, el hospital se ganó una reputación por sus prácticas médicas controvertidas y los numerosos fenómenos paranormales que se han reportado en sus instalaciones. El diseño original del Hospital Taunton State seguía el modelo del famoso asilo moral de Kirkbride, una estructura arquitectónica destinada a ofrecer un entorno terapéutico para los pacientes mentales. Sin embargo, a medida que el hospital creció en tamaño y número de pacientes, la atención individualizada se volvió cada vez más difícil de mantener. Las historias de abusos, experimentos médicos inhumanos y condiciones de vida deplorables comenzaron a surgir, alimentando la leyenda oscura del hospital. Uno de los pacientes más infames del Hospital Taunton State fue Jane Toppan, también conocida como Yali Jane. Toppan fue una enfermera que trabajó en el hospital a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque era conocida por su actitud alegre y afable, Jane era en realidad una asesina en serie que utilizaba su posición para experimentar con sus pacientes, administrándoles dosis letales de morfina y atropina. Se estima que Toppan asesinó a más de 30 personas antes de ser arrestada en 1901. Su figura aún sigue siendo una presencia inquietante en la historia del hospital, y muchos creen que su espíritu aún vaga por los pasillos. Las historias de fenómenos paranormales en el Hospital Taunton State son numerosas y variadas. Uno de los lugares más notorios es el sótano del hospital, donde se decía que se llevaban a cabo rituales satánicos. Según los relatos, un grupo de empleados del hospital se reunía en el sótano durante la noche para realizar estos rituales, invocando a entidades oscuras y dejando huellas indelebles de maldad en el lugar. Los investigadores paranormales que han visitado el sótano han reportado sentir una presencia opresiva, escuchar ruidos inexplicables y captar imágenes de sombras en movimiento. Otro lugar de intensa actividad paranormal es el ala norte del hospital, donde se alojaban los pacientes más peligrosos y perturbados. Esta área fue testigo de numerosos suicidios y muertes violentas, lo que dejó una energía oscura impregnada en el ambiente. Los empleados y visitantes han reportado haber visto figuras espectrales vagando por los pasillos, así como escuchar gritos y sollozos en la noche. Un guardia de seguridad que trabajaba en el hospital en la década de 1970 contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía ver la figura de una mujer en bata de hospital caminando por los pasillos. Al intentar acercarse, la figura desaparecía, dejando un frío escalofriante en el aire. El hospital también es conocido por sus inquietantes ecos de pasado. En la antigua sala de electroshock, muchos han reportado escuchar los sonidos de los equipos en funcionamiento, a pesar de que no han sido utilizados en décadas. Los visitantes han descrito sentir una energía eléctrica en el aire, junto con una sensación de miedo intenso. Algunos incluso han visto destellos de luz y figuras fantasmales atadas a las camas. En el patio del hospital, donde los pacientes solían pasar tiempo al aire libre, se han reportado avistamientos de sombras y figuras espectrales.
Uno de los relatos más famosos involucra a un jardinero que trabajaba en el hospital en la década de 1950. Según su testimonio, solía ver a un hombre vestido con ropa de paciente sentado bajo un árbol, mirando al horizonte. Al acercarse para hablar con él, el hombre desaparecía sin dejar rastro. Este avistamiento fue confirmado por varios empleados a lo largo de los años, todos describiendo la misma figura y el mismo árbol. A lo largo de los años, el Hospital Taunton State ha atraído la atención de numerosos investigadores paranormales y cazafantasmas. Uno de los casos más famosos involucra al equipo de Ghost Hunters, quienes realizaron una investigación en el hospital en 2005. Durante su estancia, captaron varias evidencias de actividad paranormal, incluyendo voces inexplicables y apariciones. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue empujado por una fuerza invisible mientras exploraba el ala norte del hospital. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces y susurros de origen desconocido. Los testimonios de los antiguos empleados del hospital también han contribuido a la leyenda oscura del lugar. Una enfermera que trabajó en Taunton State en la década de 1960 relató cómo solía ver la figura de una niña pequeña corriendo por los pasillos. Esta niña, siempre vestida con un viejo vestido blanco, desaparecía al ser vista. La enfermera también contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía escuchar risas infantiles y voces susurrando su nombre. En 1975, el Hospital Taunton State cerró sus puertas definitivamente debido a la falta de fondos y a las malas condiciones del edificio. Desde entonces, el hospital ha quedado en ruinas, pero las historias de actividad paranormal no han cesado. Los exploradores urbanos que se aventuran en el edificio abandonado han reportado avistamientos de figuras espectrales, sombras en movimiento y ruidos inexplicables. Uno de los relatos más inquietantes involucra a un grupo de exploradores que, al visitar el sótano del hospital, encontraron símbolos satánicos dibujados en las paredes y un fuerte olor a azufre en el aire. Poco después, uno de los miembros del grupo fue atacado por una fuerza invisible, dejándole marcas en la piel. A pesar de su estado de abandono, el Hospital Taunton State sigue siendo un lugar de interés para los amantes de lo paranormal. Las leyendas y relatos de fenómenos inexplicables continúan atrayendo a curiosos y a investigadores de todo el mundo. Para aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el hospital, la experiencia es a menudo descrita como aterradora y profundamente perturbadora. En definitiva, el Hospital Taunton State es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y espeluznante. La rica historia del hospital, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, el Hospital Taunton State seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. El Hospital Royal Hope, ubicado en St. Augustine, Florida, es uno de los hospitales más antiguos y embrujados de Estados Unidos. Construido en 1784 sobre los restos de un antiguo hospital militar español, el Royal Hope tiene una larga historia de dolor, sufrimiento y eventos paranormales que han dejado una huella indeleble en el lugar. Desde su fundación, ha sido testigo de numerosas tragedias y muertes, lo que ha contribuido a su reputación como uno de los hospitales más terroríficos de la historia. La historia del Hospital Royal Hope comienza con la llegada de los colonos españoles a Florida en el siglo XVI. Durante la colonización, se construyó un hospital militar en el sitio donde se encuentra el Royal Hope, destinado a atender a los soldados heridos y enfermos. Sin embargo, en 1784, un gran incendio destruyó el hospital original, y los españoles decidieron reconstruirlo sobre las mismas ruinas, utilizando los restos del antiguo hospital como cimientos. Esta conexión con el pasado trágico del lugar ha sido una fuente constante de actividad paranormal. Uno de los aspectos más inquietantes del Hospital Royal Hope es que fue construido sobre un antiguo cementerio indígena. Durante la construcción, se descubrieron numerosos restos humanos, lo que generó rumores de que el hospital estaba maldito desde sus inicios. Los trabajadores que participaron en la construcción reportaron haber visto sombras y figuras fantasmales, así como escuchar susurros y lamentos en las noches.
Estos eventos solo fueron el comienzo de una larga serie de fenómenos paranormales en el lugar. A lo largo de su historia, el hospital ha sido escenario de múltiples tragedias. Durante las guerras seminolas en el siglo XIX, el hospital fue utilizado para atender a los soldados heridos. Las condiciones insalubres y la falta de recursos médicos adecuados llevaron a la muerte de muchos de ellos. Los registros históricos mencionan que en algunas ocasiones, los cuerpos de los soldados fallecidos eran enterrados apresuradamente en el mismo lugar, lo que incrementó la ya alta carga de energía negativa en el hospital. Uno de los fenómenos más conocidos del Hospital Royal Hope es el movimiento de camas en las habitaciones vacías. Muchos empleados y visitantes han reportado haber visto camas moverse solas, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. En algunas ocasiones, las camas se mueven con tanta fuerza que golpean las paredes, causando daños visibles. Este fenómeno ha sido documentado en varias investigaciones paranormales, donde se han captado imágenes y videos de camas moviéndose sin explicación aparente. Otra aparición recurrente en el hospital es la figura de una enfermera vestida con un uniforme antiguo. Esta figura ha sido vista en diferentes áreas del hospital, especialmente en los pasillos y en las salas de cirugía. Según los testimonios, la enfermera fantasma aparece de repente y desaparece al instante, dejando a su paso una sensación de frío intenso. Algunos testigos han reportado haber escuchado susurros y voces cuando la enfermera está presente, lo que aumenta la inquietud y el temor en el lugar. El sótano del hospital es otro lugar con alta actividad paranormal. Originalmente utilizado como morgue, el sótano ha sido el escenario de numerosos fenómenos inexplicables. Empleados y visitantes han reportado haber visto sombras moviéndose en la oscuridad, escuchar golpes y ruidos extraños, y sentir una presencia opresiva. En una ocasión, un grupo de investigadores paranormales captó la imagen de una figura oscura en una de las cámaras de seguridad del sótano, lo que confirmó la actividad sobrenatural en el lugar. Uno de los eventos más documentados ocurrió en la década de 1980, cuando un grupo de empleados del hospital decidió realizar una sesión de espiritismo en el sótano. Durante la sesión, los participantes comenzaron a sentir cambios bruscos de temperatura y escuchar voces susurrantes. Uno de los empleados, que actuaba como medium, entró en un estado de trance y comenzó a hablar en español antiguo, relatando la historia de un soldado español que murió en el hospital durante la colonización. La sesión terminó abruptamente cuando uno de los participantes fue empujado por una fuerza invisible, resultando en la cancelación de futuras sesiones de espiritismo en el lugar. El Hospital Royal Hope también ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales por parte de grupos especializados. Uno de los casos más famosos fue llevado a cabo por el equipo de Ghost Adventures, quienes pasaron varias noches en el hospital documentando actividades sobrenaturales. Durante su estancia, el equipo captó varias imágenes y sonidos inexplicables. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue tocado por una mano invisible mientras exploraba el sótano. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces en español antiguo, supuestamente de los soldados españoles que murieron en el hospital. Los fenómenos paranormales en el Hospital Royal Hope no se limitan a los edificios principales. El jardín del hospital, donde se realizaban las operaciones al aire libre durante las epidemias, también es conocido por su actividad sobrenatural. Los visitantes han reportado haber visto figuras fantasmales caminando entre los árboles y escuchar susurros en la brisa. En una ocasión, un guardia de seguridad nocturno vio a un grupo de figuras vestidas con uniformes militares marchando en formación en el jardín. Al acercarse, las figuras desaparecieron sin dejar rastro. La comunidad local de St. Augustine ha contribuido a mantener viva la leyenda del Hospital Royal Hope. Muchos residentes han compartido historias de sus propias experiencias paranormales en el lugar. Una mujer, que trabajó como enfermera en el hospital durante la década de 1970, relató cómo solía ver luces extrañas en las ventanas del edificio y escuchar llantos y gemidos por la noche. Otro relato local habla de un antiguo paciente que, tras su muerte, comenzó a aparecer en los pasillos del hospital, causando terror entre el personal y los visitantes. A pesar de su reputación como un lugar de actividad paranormal, el Hospital Royal Hope también tiene un aspecto más humano en su historia.
El sufrimiento y la muerte que ocurrieron dentro de sus muros son un recordatorio del impacto devastador de las enfermedades y la guerra. Las historias de fantasmas y apariciones no solo reflejan fenómenos inexplicables, sino también la persistencia de la memoria y el dolor en un lugar marcado por la tragedia. En resumen, el Hospital Royal Hope es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y aterradora. La rica historia del hospital, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, el Hospital Royal Hope seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. El Sanatorio Tranquille, ubicado cerca de Kamloops en la Columbia Británica, Canadá, es un lugar envuelto en misterio, tragedia y fenómenos paranormales. Fundado en 1907 como una granja experimental, Tranquille se convirtió en un sanatorio para pacientes con tuberculosis y, más tarde, en un hospital psiquiátrico. A lo largo de su historia, ha sido testigo de innumerables sufrimientos y muertes, lo que ha contribuido a su reputación como uno de los lugares más embrujados de Canadá. La historia de Tranquille comienza cuando el gobierno canadiense decidió establecer una granja experimental en la región. Sin embargo, a medida que la tuberculosis se convirtió en una epidemia creciente en el país, las autoridades decidieron convertir la granja en un sanatorio para atender a los pacientes. En ese entonces, la tuberculosis era una enfermedad temida y poco comprendida, y muchos de los que eran enviados a Tranquille sabían que probablemente nunca regresarían. Desde sus primeros días como sanatorio, Tranquille fue testigo de innumerables muertes debido a la falta de tratamientos efectivos para la tuberculosis. Los pacientes eran internados en pabellones fríos y lúgubres, donde pasaban sus días esperando una cura que rara vez llegaba. Los registros históricos mencionan que muchos de ellos murieron en soledad, lejos de sus familias y amigos. Este dolor y sufrimiento dejaron una marca indeleble en el lugar, creando un ambiente cargado de energía negativa. Uno de los fenómenos paranormales más conocidos de Tranquille es la aparición de luces flotantes en los pasillos y habitaciones. Los empleados y visitantes han reportado haber visto orbes luminosos moviéndose sin rumbo por el edificio, especialmente en las noches. Estos orbes han sido captados en numerosas fotografías y videos, y se dice que son las almas de los pacientes que aún vagan por el sanatorio en busca de paz. El sanatorio también es conocido por sus túneles subterráneos, que fueron construidos para transportar suministros y permitir el movimiento discreto de los pacientes. Estos túneles, oscuros y estrechos, han sido escenario de numerosos fenómenos inexplicables. Los exploradores urbanos que se han aventurado en los túneles han reportado haber escuchado voces susurrantes, pasos y llantos. En una ocasión, un grupo de investigadores paranormales captó la imagen de una figura oscura en uno de los túneles, lo que confirmó la actividad sobrenatural en el lugar. Otra aparición recurrente en Tranquille es la figura de una mujer vestida de blanco. Según los relatos, esta mujer era una enfermera que trabajaba en el sanatorio durante la epidemia de tuberculosis. Se dice que era muy querida por los pacientes por su amabilidad y dedicación. Sin embargo, una noche, desapareció misteriosamente y nunca fue encontrada. Desde entonces, su figura ha sido vista en diferentes áreas del sanatorio, especialmente en las salas de enfermería. Los testigos describen cómo la enfermera aparece de repente y desaparece al instante, dejando una sensación de frío intenso y tristeza. El ala norte del sanatorio, donde se alojaban los pacientes más graves, es otro lugar de alta actividad paranormal. Los empleados y visitantes han reportado haber visto figuras espectrales vagando por los pasillos, así como escuchar gritos y sollozos en la noche. Un guardia de seguridad que trabajaba en el sanatorio en la década de 1970 contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía ver la figura de un hombre en bata de hospital caminando por los pasillos. Al intentar acercarse, la figura desaparecía, dejando un frío escalofriante en el aire. El sanatorio también es conocido por sus inquietantes ecos del pasado. En la antigua sala de cirugía, muchos han reportado escuchar los sonidos de equipos médicos en funcionamiento, a pesar de que no han sido utilizados en décadas. Los visitantes han descrito sentir una energía eléctrica en el aire, junto con una sensación de miedo intenso.
Algunos incluso han visto destellos de luz y figuras fantasmales atadas a las camas. A lo largo de los años, Tranquilla ha atraído la atención de numerosos investigadores paranormales y cazafantasmas. Uno de los casos más famosos involucra al equipo de Ghost Hunters, quienes realizaron una investigación en el sanatorio en 2008. Durante su estancia, captaron varias evidencias de actividad paranormal, incluyendo voces inexplicables y apariciones. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue empujado por una fuerza invisible mientras exploraba el ala norte del sanatorio. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces y susurros de origen desconocido. Los testimonios de los antiguos empleados del sanatorio también han contribuido a la leyenda oscura del lugar. Una enfermera que trabajó en Tranquilla en la década de 1960 relató cómo solía ver la figura de un niño pequeño corriendo por los pasillos. Este niño, siempre vestido con un pijama antiguo, desaparecía al ser visto. La enfermera también contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía escuchar risas infantiles y voces susurrando su nombre. En 1983, el sanatorio cerró sus puertas definitivamente debido a la falta de fondos y a las malas condiciones del edificio. Desde entonces, Tranquilla ha quedado en ruinas, pero las historias de actividad paranormal no han cesado. Los exploradores urbanos que se aventuran en el edificio abandonado han reportado avistamientos de figuras espectrales, sombras en movimiento y ruidos inexplicables. Uno de los relatos más inquietantes involucra a un grupo de exploradores que, al visitar los túneles subterráneos, encontraron símbolos extraños dibujados en las paredes y un fuerte olor a azufre en el aire. Poco después, uno de los miembros del grupo fue atacado por una fuerza invisible, dejándole marcas en la piel. A pesar de su estado de abandono, Tranquilla sigue siendo un lugar de interés para los amantes de lo paranormal. Las leyendas y relatos de fenómenos inexplicables continúan atrayendo a curiosos y a investigadores de todo el mundo. Para aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el sanatorio, la experiencia es a menudo descrita como aterradora y profundamente perturbadora. En definitiva, el sanatorio Tranquilla es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y espeluznante. La rica historia del sanatorio, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, Tranquilla seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. El Hospital Severals, ubicado en Colchester, Reino Unido, es uno de los hospitales psiquiátricos más notorios y embrujados de la historia. Inaugurado en 1913, este hospital albergó a miles de pacientes con enfermedades mentales, muchos de los cuales fueron sometidos a tratamientos inhumanos y crueles. A lo largo de su historia, Severals ha sido testigo de innumerables tragedias y fenómenos paranormales que han dejado una marca indeleble en sus instalaciones. Desde su inauguración, el Hospital Severals fue diseñado para ser un asilo autosuficiente, con granjas, talleres y áreas recreativas dentro de sus terrenos. Sin embargo, las condiciones dentro del hospital eran todo menos idílicas. Los pacientes eran frecuentemente sometidos a tratamientos brutales como la terapia de choque, la lobotomía y el confinamiento prolongado en celdas de aislamiento. Estas prácticas inhumanas, combinadas con el sufrimiento y la desesperación de los pacientes, crearon un ambiente cargado de energía negativa que ha perdurado hasta el día de hoy. Una de las figuras más inquietantes de Severals es la de una enfermera conocida como la Dama de Blanco. Según los relatos, esta enfermera trabajó en el hospital durante los años 1920 y 1930 y era conocida por su crueldad hacia los pacientes. Se dice que disfrutaba infligiendo dolor y sufrimiento, y muchos pacientes murieron bajo su cuidado. Después de su muerte, su figura ha sido vista en diferentes áreas del hospital, especialmente en los pasillos y las salas de tratamiento. Los testigos describen cómo la enfermera aparece de repente, vestida con un uniforme blanco antiguo, y desaparece al instante, dejando una sensación de frío intenso y miedo. Otro fenómeno paranormal recurrente en Severals es el sonido de gritos y llantos en la noche.
Los antiguos empleados del hospital contaban cómo, durante sus rondas nocturnas, solían escuchar gritos desgarradores provenientes de las celdas de aislamiento y las salas de tratamiento. Estos sonidos eran tan perturbadores que muchos empleados se negaban a trabajar en ciertas áreas del hospital por la noche. Los investigadores paranormales que han visitado Severals han registrado estos gritos y llantos en numerosas ocasiones, confirmando la presencia de fenómenos inexplicables. El ala este del hospital, conocida como la ala de los suicidas, es otro lugar de alta actividad paranormal. Esta área albergaba a los pacientes más gravemente perturbados y peligrosos, muchos de los cuales se suicidaron durante su estancia en el hospital. Los empleados y visitantes han reportado haber visto figuras espectrales vagando por los pasillos, así como sentir una presencia opresiva y pesada. En una ocasión, un guardia de seguridad fue empujado por una fuerza invisible mientras patrullaba el ala este, resultando en su renuncia inmediata. El hospital también es conocido por sus inquietantes ecos del pasado. En la antigua sala de electroshock, muchos han reportado escuchar los sonidos de los equipos en funcionamiento, a pesar de que no han sido utilizados en décadas. Los visitantes han descrito sentir una energía eléctrica en el aire, junto con una sensación de miedo intenso. Algunos incluso han visto destellos de luz y figuras fantasmales atadas a las camas. El jardín del hospital, donde los pacientes solían pasar tiempo al aire libre, también es conocido por su actividad sobrenatural. Los visitantes han reportado haber visto sombras y figuras espectrales caminando entre los árboles y escuchar susurros en la brisa. En una ocasión, un jardinero que trabajaba en el hospital en la década de 1950 contó cómo solía ver a un hombre vestido con ropa de paciente sentado bajo un árbol, mirando al horizonte. Al acercarse para hablar con él, el hombre desaparecía sin dejar rastro. A lo largo de los años, el Hospital Severals ha atraído la atención de numerosos investigadores paranormales y cazafantasmas. Uno de los casos más famosos involucra al equipo de Most Haunted, quienes realizaron una investigación en el hospital en 2002. Durante su estancia, captaron varias evidencias de actividad paranormal, incluyendo voces inexplicables y apariciones. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue arañado por una mano invisible mientras exploraba el ala este del hospital. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces y susurros de origen desconocido. Los testimonios de los antiguos empleados del hospital también han contribuido a la leyenda oscura del lugar. Una enfermera que trabajó en Severals en la década de 1960 relató cómo solía ver la figura de un niño pequeño corriendo por los pasillos. Este niño, siempre vestido con un pijama antiguo, desaparecía al ser visto. La enfermera también contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía escuchar risas infantiles y voces susurrando su nombre. En 1997, el Hospital Severals cerró sus puertas definitivamente debido a la falta de fondos y a las malas condiciones del edificio. Desde entonces, el hospital ha quedado en ruinas, pero las historias de actividad paranormal no han cesado. Los exploradores urbanos que se aventuran en el edificio abandonado han reportado avistamientos de figuras espectrales, sombras en movimiento y ruidos inexplicables. Uno de los relatos más inquietantes involucra a un grupo de exploradores que, al visitar el ala este del hospital, encontraron símbolos satánicos dibujados en las paredes y un fuerte olor a azufre en el aire. Poco después, uno de los miembros del grupo fue atacado por una fuerza invisible, dejándole marcas en la piel. A pesar de su estado de abandono, el Hospital Severals sigue siendo un lugar de interés para los amantes de lo paranormal. Las leyendas y relatos de fenómenos inexplicables continúan atrayendo a curiosos y a investigadores de todo el mundo. Para aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el hospital, la experiencia es a menudo descrita como aterradora y profundamente perturbadora. En definitiva, el Hospital Severals es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y espeluznante. La rica historia del hospital, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, Severals seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. Los empleados actuales de seguridad que vigilan los terrenos de Severals a menudo hablan de su respeto y cuidado al trabajar en un lugar con tanta historia.
Algunos incluso han adoptado rituales para calmar a los espíritus, como dejar flores en ciertos lugares o mantener velas encendidas en las áreas más activas. Aunque estos actos no están oficialmente sancionados, se han convertido en parte de la cultura del lugar, una forma de honrar a aquellos que han pasado y de apaciguar las energías que aún permanecen. La comunidad local de Colchester ha contribuido a mantener viva la leyenda del Hospital Severals. Muchos residentes han compartido historias de sus propias experiencias paranormales en el lugar. Una mujer, que vivió cerca del hospital durante su infancia, contó cómo solía ver luces extrañas en las ventanas del edificio abandonado y escuchar llantos y gemidos por la noche. Otro relato local habla de un antiguo guardia de seguridad del hospital que renunció después de solo una semana en el trabajo, afirmando haber visto a una figura fantasmal acechándolo durante sus rondas nocturnas. Las experiencias paranormales en Severals no solo sirven como relatos inquietantes, sino que también son un recordatorio del rico y complejo pasado del hospital. Las tragedias, los sufrimientos y los actos de valentía que han ocurrido dentro de sus muros han dejado una huella imborrable en el tiempo, una huella que se manifiesta en forma de apariciones y fenómenos inexplicables. En resumen, el Hospital Severals es un lugar de fascinante historia y actividad paranormal. Las leyendas y testimonios de quienes han experimentado fenómenos inexplicables aseguran que el hospital seguirá siendo un punto de interés para los exploradores de lo sobrenatural y los investigadores paranormales durante muchos años más. El Hospital Denver Lunatic Asylum, ubicado en Denver, Massachusetts, es uno de los hospitales psiquiátricos más infames y embrujados de la historia. Fundado en el siglo XIX, este hospital albergó a miles de pacientes con enfermedades mentales, muchos de los cuales fueron sometidos a tratamientos inhumanos y crueles. A lo largo de su historia, el Denver Lunatic Asylum ha sido testigo de innumerables tragedias y fenómenos paranormales que han dejado una marca indeleble en sus instalaciones. Desde su inauguración, el Denver Lunatic Asylum fue diseñado para ser un asilo autosuficiente, con granjas, talleres y áreas recreativas dentro de sus terrenos. Sin embargo, las condiciones dentro del hospital eran todo menos idílicas. Los pacientes eran frecuentemente sometidos a tratamientos brutales como la terapia de choque, la lobotomía y el confinamiento prolongado en celdas de aislamiento. Estas prácticas inhumanas, combinadas con el sufrimiento y la desesperación de los pacientes, crearon un ambiente cargado de energía negativa que ha perdurado hasta el día de hoy. Una de las figuras más inquietantes del Denver Lunatic Asylum es la de una enfermera conocida como la Dama de Blanco. Según los relatos, esta enfermera trabajó en el hospital durante los años 1920 y 1930 y era conocida por su crueldad hacia los pacientes. Se dice que disfrutaba infligiendo dolor y sufrimiento, y muchos pacientes murieron bajo su cuidado. Después de su muerte, su figura ha sido vista en diferentes áreas del hospital, especialmente en los pasillos y las salas de tratamiento. Los testigos describen cómo la enfermera aparece de repente, vestida con un uniforme blanco antiguo, y desaparece al instante, dejando una sensación de frío intenso y miedo. Otro fenómeno paranormal recurrente en el Denver Lunatic Asylum es el sonido de gritos y llantos en la noche. Los antiguos empleados del hospital contaban cómo, durante sus rondas nocturnas, solían escuchar gritos desgarradores provenientes de las celdas de aislamiento y las salas de tratamiento. Estos sonidos eran tan perturbadores que muchos empleados se negaban a trabajar en ciertas áreas del hospital por la noche. Los investigadores paranormales que han visitado el Denver Lunatic Asylum han registrado estos gritos y llantos en numerosas ocasiones, confirmando la presencia de fenómenos inexplicables. El ala este del hospital, conocida como la ala de los suicidas, es otro lugar de alta actividad paranormal. Esta área albergaba a los pacientes más gravemente perturbados y peligrosos, muchos de los cuales se suicidaron durante su estancia en el hospital. Los empleados y visitantes han reportado haber visto figuras espectrales vagando por los pasillos, así como sentir una presencia opresiva y pesada. En una ocasión, un guardia de seguridad fue empujado por una fuerza invisible mientras patrullaba el ala este, resultando en su renuncia inmediata. El hospital también es conocido por sus inquietantes ecos del pasado. En la antigua sala de electroshock, muchos han reportado escuchar los sonidos de los equipos en funcionamiento, a pesar de que no han sido utilizados en décadas.
Los visitantes han descrito sentir una energía eléctrica en el aire, junto con una sensación de miedo intenso. Algunos incluso han visto destellos de luz y figuras fantasmales atadas a las camas. El jardín del hospital, donde los pacientes solían pasar tiempo al aire libre, también es conocido por su actividad sobrenatural. Los visitantes han reportado haber visto sombras y figuras espectrales caminando entre los árboles y escuchar susurros en la brisa. En una ocasión, un jardinero que trabajaba en el hospital en la década de 1950 contó cómo solía ver a un hombre vestido con ropa de paciente sentado bajo un árbol, mirando al horizonte. Al acercarse para hablar con él, el hombre desaparecía sin dejar rastro. A lo largo de los años, el Denver Lunatic Asylum ha atraído la atención de numerosos investigadores paranormales y cazafantasmas. Uno de los casos más famosos involucra al equipo de Ghost Hunters, quienes realizaron una investigación en el hospital en 2005. Durante su estancia, captaron varias evidencias de actividad paranormal, incluyendo voces inexplicables y apariciones. En uno de los momentos más espeluznantes, uno de los investigadores fue arañado por una mano invisible mientras exploraba el ala este del hospital. El equipo también registró varios EVP, fenómenos de voz electrónica, que contenían voces y susurros de origen desconocido. Los testimonios de los antiguos empleados del hospital también han contribuido a la leyenda oscura del lugar. Una enfermera que trabajó en el Denver Lunatic Asylum en la década de 1960 relató cómo solía ver la figura de un niño pequeño corriendo por los pasillos. Este niño, siempre vestido con un pijama antiguo, desaparecía al ser visto. La enfermera también contó cómo, durante sus rondas nocturnas, solía escuchar risas infantiles y voces susurrando su nombre. En 1975, el Denver Lunatic Asylum cerró sus puertas definitivamente debido a la falta de fondos y a las malas condiciones del edificio. Desde entonces, el hospital ha quedado en ruinas, pero las historias de actividad paranormal no han cesado. Los exploradores urbanos que se aventuran en el edificio abandonado han reportado avistamientos de figuras espectrales, sombras en movimiento y ruidos inexplicables. Uno de los relatos más inquietantes involucra a un grupo de exploradores que, al visitar el ala este del hospital, encontraron símbolos satánicos dibujados en las paredes y un fuerte olor a azufre en el aire. Poco después, uno de los miembros del grupo fue atacado por una fuerza invisible, dejándole marcas en la piel. A pesar de su estado de abandono, el Denver Lunatic Asylum sigue siendo un lugar de interés para los amantes de lo paranormal. Las leyendas y relatos de fenómenos inexplicables continúan atrayendo a curiosos y a investigadores de todo el mundo. Para aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el hospital, la experiencia es a menudo descrita como aterradora y profundamente perturbadora. En definitiva, el Denver Lunatic Asylum es un lugar donde lo histórico y lo paranormal se entrelazan de manera fascinante y espeluznante. La rica historia del hospital, combinada con los numerosos testimonios de fenómenos inexplicables, lo convierten en uno de los hospitales más embrujados y terroríficos del mundo. A medida que las leyendas continúan creciendo, el Denver Lunatic Asylum seguirá siendo un lugar de misterio y atracción para aquellos interesados en lo sobrenatural. Los empleados actuales de seguridad que vigilan los terrenos del Denver Lunatic Asylum a menudo hablan de su respeto y cuidado al trabajar en un lugar con tanta historia. Algunos incluso han adoptado rituales para calmar a los espíritus, como dejar flores en ciertos lugares o mantener velas encendidas en las áreas más activas. Aunque estos actos no están oficialmente sancionados, se han convertido en parte de la cultura del lugar, una forma de honrar a aquellos que han pasado y de apaciguar las energías que aún permanecen. La comunidad local de Denver ha contribuido a mantener viva la leyenda del Denver Lunatic Asylum. Muchos residentes han compartido historias de sus propias experiencias paranormales en el lugar. Una mujer, que vivió cerca del hospital durante su infancia, contó cómo solía ver luces extrañas en las ventanas del edificio abandonado y escuchar llantos y gemidos por la noche. Otro relato local habla de un antiguo guardia de seguridad del hospital que renunció después de solo una semana en el trabajo, afirmando haber visto a una figura fantasmal acechándolo durante sus rondas nocturnas. Las experiencias paranormales en el Denver Lunatic Asylum no solo sirven como relatos inquietantes, sino que también son un recordatorio del rico y complejo pasado del hospital. Las tragedias,
Los sufrimientos y los actos de valentía que han ocurrido dentro de sus muros han dejado una huella imborrable en el tiempo, una huella que se manifiesta en forma de apariciones y fenómenos inexplicables. En resumen, el Denver Lunatic Asylum es un lugar de fascinante historia y actividad paranormal. Las leyendas y testimonios de quienes han experimentado fenómenos inexplicables aseguran que el hospital seguirá siendo un punto de interés para los exploradores de lo sobrenatural y los investigadores paranormales durante muchos años más.